Buenas tardes para todos. Para saludar a la Comisión de Presupuesto, a mi concejal John Jairo Peinado, componente de este proyecto de acuerdo 037, para el director del Sistema de Gestión del Riesgo, el ingeniero Arbey Ramírez y su comitiva de trabajo en cabeza del ingeniero Julber Millán, que lo veo por ahí al fondo. Saludar al periodista Oscar Méndez y a las demás personas que nos siguen acá en las redes sociales. Señora secretaria, es tan amable, hacemos el primer llamado, segundo llamado a lista y verificación del quórum. Muy buenas tardes, Wilson María García, Mauricio Efraín Rosso, Cristóbal Torres. Presente. Rafael Antonio Vargas. Presente. Gonzalo Bianchá. Presente. Señor presidente, tenemos quórum. No. Habiendo quórum, lo sometemos a discusión. Damos lectura al orden del día. Orden del día para la sesión ordinaria de hoy, 3 de diciembre del 2024, Comisión Segunda de Presupuesto y Asuntos Fiscales. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, primer debate al proyecto de acuerdo 037 del 2024, por medio del cual se deroga el acuerdo 04 del 2013 y se crea el Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres del municipio de Yopal y se reglamenta su operatividad. Ponente concejal, Cristóbal Torres Pérez. Coponente concejal, John Jairo Peinado Correa. Cuarto, proposiciones y varios. Está leído el orden del día, señor presidente. Leído el orden del día, lo sometemos a discusión y si no hay discusión, a aprobación al llamado lista. Wilson María García. Mauricio Efraín Rosso. Cristóbal Torres. Positivo. Rafael Antonio Vargas. Sí, señora. Gonzalo Bianchá. Sí. 3 votos positivos. Aprobado el orden del día, señor presidente. Aprobado el orden del día, le damos continuidad al mismo. Tercero, primer debate al proyecto de acuerdo 037 del 2024, por medio del cual se deroga el acuerdo 04 del 2013 y se crea el Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres del municipio de Yopal y se reglamenta su operatividad. Ponente concejal, Cristóbal Torres Pérez. Coponente concejal, John Jairo Peinado Correa. Está leído el punto del proyecto, señor presidente. Leído el punto, le damos el uso de la palabra al concejal ponente Cristóbal Torres y el sentido de la ponencia. Buenas tardes, honorable concejal, la comunidad que nos escucha y nos ve. Saludar a todos los asistentes a esta importante sesión de comisión. El sentido de la ponencia es positiva, honorable concejal. Tiene el uso de la palabra el concejal componente John Jairo Peinado y el sentido de la ponencia. Muchas gracias, honorable concejal, por la palabra. Gracias por hacerme parte de la componencia de este proyecto. Al igual no hago parte de esta comisión y agradezco por la participación. El sentido de la ponencia es positiva, señor presidente. Muchas gracias. Abrimos la primera ronda de concejales y le damos prioridad al concejal ponente Cristóbal Torres por el uso de la palabra 15 minutos. Son 15, ¿no? Buenas tardes nuevamente, honorables concejales. Quiero saludar a los funcionarios de la Oficina Territorial de Gestión de Riesgo del municipio de Yopal, a el comandante Arbey, jefe de esta importante oficina, a todos los concejales de la Comisión de Presupuesto y a quienes nos ven a través de estos importantes medios de comunicación del Consejo Municipal de Yopal. Para hoy, la comisión se reúne para darle debate en comisión o el primer debate al proyecto de acuerdo 037, por medio del cual se deroga el acuerdo número 04 del año 2013 y se crea el Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres del municipio de Yopal y se reglamenta su operatividad.
Honorables concejales, actualmente el fondo como tal, como lo dice el acuerdo 04, está creado y lo que vamos a hacer es derogar este acuerdo y crear un fondo municipal de riesgo, de gestión de riesgo, de desastre y desastres del municipio de Yopal. Entonces, acá podemos encontrar que tenemos este acuerdo del año 2013, teniendo en cuenta la expedición de la ley 1523 del 2013, por medio del cual se crea el Sistema General de Gestión de Riesgo. De igual manera nace la política de gestión de riesgo. Acá nos menciona cuál es la estructura como tal y los mecanismos de financiación. Ante esta situación, en el año 2013 se crea el acuerdo 04, por medio del cual también se faculta el alcalde para reglamentar el mismo, y a través del decreto 097 se reglamentó el fondo de gestión de riesgo, creó la respectiva junta directiva, que creó un administrador financiero, que era la Secretaría de Hacienda, y un ordenador del gasto, que en principio pues era el alcalde. Después pasó a ser el secretario de gobierno, porque pues era el coordinador como tal del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo. En el año 2022 como tal, a través de el acuerdo 02, se modifica la estructura orgánica del municipio de Yopal, y esta oficina o este proyecto pasa a ser, este proyecto de inversión de la Secretaría de Gobierno como tal, pasa a ser o se crea como tal la Oficina Territorial de Gestión de Riesgo del municipio de Yopal, ahora adscrita al despacho del señor alcalde. A partir de este acuerdo, el coordinador pasa a ser el jefe de la Oficina Territorial de Gestión de Riesgo como tal del municipio de Yopal. Pero ¿qué pasa? En el año 2013, cuando se creó este fondo, pues no tuvo una fuente de financiación fija ni específica. En ese entonces solo se alimentaba del mismo proyecto de la Secretaría o proyecto de inversión al cual estaba adscrito. Pues así nunca fue operativo, se tenía que crear una cuenta especial, la cual no fue creada. Hoy tenemos un fondo que no tiene recursos, que no es operativo ni financiera ni administrativamente, o sea, no hay doliente. Cuando se creó este fondo en el 2013, en la junta directiva no se especificó ni el coordinador del fondo como tal. La idea es crear un fondo operativo, tanto técnica y financieramente, que pueda conocer e identificar el riesgo, reducir y atender la emergencia o el desastre. En este orden de ideas tenemos que una de las fuentes de financiación es la afectación del 0.5% del ICLD y el 10% del Sistema General de Participaciones, Propósito General Libre de Inversión. Ante esta sustentación, honorables concejales, la ponencia del presente proyecto de acuerdo es positiva. Muchas gracias, estimado concejal Cristóbal Torres. Le damos la palabra al concejal coponente John Jairo Peinado. Muchas gracias, honorable presidente, por la palabra. Dar como adiciones frente a lo que dijo nuestro compañero ponente Cristóbal Torres. El fondo es creado por también iniciativa por la ley 1523 del 2012, que es la Política Nacional de Gestión de Riesgo. Adicionalmente, a partir del 2013 se creó el Fondo Municipal de Gestión de Riesgo, en el cual, como lo dijo el compañero, no tenía recursos específicos para poder tener el funcionamiento. Por lo tanto, tendría que ser solamente por recursos de inversión, en el cual tendría que girarle la administración a la Oficina de Gestión de Riesgo del municipio, en el cual se realizó en el tema. Adicionalmente a eso, fue creado también el Acuerdo 02 del 2022, en el cual se hace una reestructuración a todo el tema de la planta del municipio de Yopal, y donde se crea la Oficina de Gestión del Riesgo del municipio de Yopal, donde sería autónoma financiera y administrativamente para poder invertir los recursos que igualmente tendría la administración como la voluntad de enviarle para poder el funcionamiento.
A raíz de la creación de esta Oficina Territorial de Gestión de Riesgo, pues la administración actual pues decide crear el fondo para la gestión del riesgo del municipio de Yopal. El compañero dio unos porcentajes en los cuales serían los recursos en el cual se llegaría. Para el 10% del sistema general de participación, para este año hubieron 7.000 millones de pesos, en el cual hubiéramos podido recibir más de 700 millones de pesos para el funcionamiento de la Oficina de Gestión de Riesgo. Y adicionalmente a eso, de la ICLD, podríamos haber recibido también entre 700 y 800 millones de pesos para el funcionamiento. Por tanto, por derecho propio, la Oficina de Gestión de Riesgo estaría recibiendo más de 1.500 millones de pesos. Pero adicionalmente a eso, a la gestión que se pueda realizar del gobierno nacional, no tendríamos que depender, o la oficina no tendría que depender de si el municipio los envía, sino directamente esos recursos llegarían al Fondo Municipal de Gestión de Riesgo para que pueda ser financieramente independiente a los recursos que maneja en total de inversión y se le dé del municipio de Yopal. Por lo tanto, es decirle a la comunidad que es importante, diciendo que es crear este fondo de gestión de riesgo, derogando siempre el 04 del 2013, que pues no se creó, yo creo que en el momento se creó por salir del paso y cumplir por la ley. Y adicionalmente a esto, ¿cómo lo vamos a hacer? En los artículos que se crearon, pues está todo especificado de cómo va a funcionar la Oficina de Gestión de Riesgo con este fondo y dónde vamos a tener los recursos a la mano. ¿Para qué? Para atender la emergencia cuando se dé. Este año hice parte de más de un visita a algunos corregimientos del municipio de Yopal que tienen que ver a la orilla de la Manga, donde verdaderamente se necesitaba ayudas humanitarias, pero como siempre había dicho el director de gestión de riesgo, que pues ellos no tenían recursos específicos para poder atender la emergencia y dependíamos de la gobernación de Casanare o de la Oficina Nacional de Gestión de Riesgo para poder mitigar cada una de estas emergencias humanitarias que se han necesitado en el municipio. Y yo creo que los yopaleños saben que no son desconocidos de la emergencia que hemos tenido en el municipio de Yopal, por lo menos en Punto Nuevo, en La Manga, en cada uno de estos sectores, incluso para el sector de la Ñata, también habían dicho que en algún momento se había presentado temas de emergencias humanitarias frente a lo que se viene presentando cuando hay épocas de lluvia en el municipio de Yopal. Por eso, desde ya, mi voto directamente en la comisión no es, solo tengo dos, pero por supuesto cuando pase el proyecto de acuerdo a la plenaria, de acuerdo el proyecto va a ser positivo mi voto. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, estimado concejal coponente. Estamos en la primera ronda de concejales. Si no hay más intervención, la cerramos y le damos el uso de la palabra a la administración hasta por 1 hora. Tiene el uso de la palabra mi capitán Arbey Ramírez, director de gestión de riesgo municipal. Presento un cordial saludo, gracias señor presidente. Un saludo muy especial a Cristóbal, un gusto una vez más en estos escenarios de debate, de apoyo hacia lo que es la institucionalidad, a nuestro amigo Gonzalo, a John Jairo, amigo de cuadra, de barrio, de comuna, a Mauricio Rosso que nos acompañó aquí al inicio. Rafael, gracias por estar aquí, mira que se pasó frío un ratico. A la señora secretaria del Consejo, a los medios de comunicación y al equipo de trabajo un cordial saludo. No inicio mi intervención sin antes extender un saludo de felicitación a la doctora Karen en su día, el Día de los Médicos, muy merecido por tan noble labor, por tan noble profesión de las tareas nobles de la vida, salvar vidas, ejercer la medicina. Hablar de los procesos de gestión del riesgo en nuestro municipio significa abordar la discusión inicialmente desde entender cómo es que funciona nuestro sistema local de gestión del riesgo del desastre. Inicialmente es saber que Yopal tiene una estructura organizacional para responder emergencias tal cual lo da la norma. La ley 1523 del 2012 arranca diciendo que los territorios deben tener esas estructuras organizacionales en donde el señor alcalde
es quien preside el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastre, que la institucionalidad establecida en la Ley de Gestión del Riesgo se agrupa en un estamento que se llama Consejo Municipal de Gestión del Riesgo del Desastre y que desde ahí se determinan las orientaciones para desarrollar los procesos de gestión del riesgo en el territorio. Ya luego se hace otro avance y es tener la oficina. Fue un gran salto hacia el tener un doliente directo en la institución. Antes era un proyecto que dependía de una secretaría con un nivel de relevancia menor. Y entonces esto significaba efectivamente, sí señor presidente, desde el gobierno, que no todo se le diera la importancia o no se le diera esa importancia necesaria a los procesos de gestión del riesgo del desastre en el municipio de Yopal. Adicional a esa estructura que establece la norma, vienen dos importantes elementos, los instrumentos de planificación. Y esta es otra de las cosas que ustedes y nosotros vamos a salvar. Ya dimos el primer paso en el plan de desarrollo y fue aprobar elementos como este. Esto ya es materialización de un plan de desarrollo que pasó por estas instancias. Y el segundo es hablar de los instrumentos de planificación. Esperamos este año se deje bastante avanzado lo de nuestro plan municipal de gestión de riesgo. A la par de el fondo, y un fondo como debe ser, el municipio de Yopal, es triste decirlo, no tiene su plan municipal de gestión de riesgo. O sea, no hemos hablado del riesgo presente en el territorio y mucho menos hemos pensado qué hacer con el riesgo que está presente en el territorio. Y entonces así las cosas, esto es como coloque curitas donde usted se raspó, no prevenga las caídas. Nos toca, en este sentido, avanzar y avanzar al paso doble porque el tiempo en lo público corre por encima de las intenciones de lograr metas. Entonces, queremos este año avanzar en el primer instrumento, dejar iniciado nuestro plan municipal de gestión de riesgo y en el primer semestre terminarlo. Para abordar el segundo instrumento de planificación y es, como pueden ocurrir emergencias, que de seguro ocurre, ¿cómo las vamos a atender? El primero es hablar del concepto de riesgo y el segundo es cómo vamos a responder a las emergencias. Y ahí entramos a jugar en ese tema. También la apuesta de la administración es bastante interesante en el tercer componente de lo que es un proceso de gestión de riesgo para el territorio, y es los sistemas de información. A bien, fue aprobada una iniciativa de regalías en nuestro plan de desarrollo que habla de ese tema y nos permite hablar de ese acceso a la información del riesgo en el territorio y es el establecimiento de un sistema de alertas tempranas. Está establecida esa iniciativa y con ese abarcaríamos un tercer lineamiento. Y finalmente, el cuarto instrumento adicional a la estructura, los instrumentos de planificación, los sistemas de información y los mecanismos de planificación, es el tema que nos ocupa, los mecanismos de la financiación de los procesos de gestión de riesgo en el territorio. Y entonces este cuarto elemento que nos dio la norma en su momento, hace ya 12 años, pues en el municipio se avanzó como un mero cumplimiento. O sea, se sacó un acto administrativo en donde se dijo, créese un fondo, punto. Y con algunas características de lo que pedía el fondo. Pero de los desarrollos sustanciales, de los elementos sustanciales con los que se puede desarrollar los procesos de planificación, de conocimiento y de reducción de riesgo para el territorio, pues no se avanzó mucho. Así que esto no pasó de ser un texto muerto. A partir de estos antecedentes de cómo es que funcionan los procesos de gestión de riesgo en los territorios en el país, ya nos toca entrar o ahondarnos un poquito más en lo que es el fondo, ese cuarto instrumento y es el que nos ocupa. Y partimos de diferentes marcos normativos. Voy a enunciarlos sin entrar a detalle, pero en algunos haré énfasis. Inicialmente, la Constitución política. La Constitución nos da un rico marco de derechos que se materializan a través de avances normativos como el Decreto 919, luego la Ley 1523. Pero es necesario que esos derechos se materialicen y así, paulatinamente, otros avances normativos nos dieron más instrumentos para financiar el riesgo del desastre. El Decreto 1547 crea las características de un fondo que va a tener nuestro fondo, características como autonomía. Autonomía cuando ocurre una emergencia, hay que tomar decisiones de ya y para ahora, no de ya y para los 6 meses después que eventualmente nos puede surtir cualquier proceso de contratación dentro de lo público bajo una situación
ordinaria, normal, común. Bajo los principios de no embargabilidad, son recursos que, comillas, gozan del contexto de lo sagrado público, porque una emergencia no depende de que los recursos sí o no estén disponibles, sí o sí deben estar disponibles. Debe romperse el principio de la anualidad, porque no podemos figurar un fondo que todos los 31 de diciembre tenga que estarse cerrando. Por el contrario, permite que estos fondos sean acumulativos, de tal manera que en los momentos en que se requiera se tenga un recaudo adecuado para asumir el proceso de respuesta de un desastre, porque así se va a requerir. En algún momento este fondo entrará a funcionar, no sabemos para cuándo, Dios nos libre, pero qué bueno tener hoy con qué, o comenzar a tener con qué, y no tener solo las buenas intenciones de querer hacer algo con la realidad manifiesta de no poder concretar absolutamente nada. Y así avanza el contexto normativo de lo que es el fondo. Está el decreto 1547 que habla de cuáles son los objetivos de los fondos. Luego viene una circular de este año, de septiembre de 2024, de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, y nos dice, oiga, ustedes como territorio es importante que aborden, que analicen, que tengan claro la temática de la protección financiera en sus territorios. No puede ser que les llegue una emergencia y solo hayan necesidades y, por el contrario, no existan posibilidades de brindar solución a esos llamados de la comunidad. Los fondos se nos vuelven importantes y estratégicos en los territorios porque se nos vuelven o se nos materializan como principal instrumento de apalancar los procesos de gestión de riesgo del desastre. Nosotros en la entidad, les cuento, honorables, se manejan 3 procesos. 1, conocimiento del riesgo. 2, manejo del desastre. Y 3, reducción del riesgo. Y a partir de esas 3 líneas estratégicas que tiene la Política Nacional de Gestión de Riesgo del Desastre, es que se enfocan las decisiones y las acciones para gestionar, para manejar lo que hay en todo territorio. En el municipio de Yopal, mucho más. La dinámica de Piedemonte, con un sistema de cordilleras jóvenes, con un río muy trenzado que genera problemáticas constantes, la problemática de incendios en las áreas de sabana, las dinámicas de sequía que afecta el agro. Aquí y allá somos un territorio con un alto nivel de riesgos que no ha sido analizado por lo que les comentaba en el segundo elemento de nuestro qué hacer de la gestión de riesgo. No tenemos plan. Plan y fondo nos van a permitir como municipio avanzar hacia todos los cumplimientos que requiere el proceso. Somos conscientes que esto debió iniciarse hace 12 años. Hace 12 años la ley nos ordenaba, la ley 1523 de 2012, nos ordenó tener el fondo. La ley 1523 nos ordenó como ciudad capital tener oficina de gestión de riesgo en la dependencia. Pero también la ley 1523 nos ordenó tener plan y tener estrategia de respuesta. Se está marcando historia con estos hechos, porque si bien pasó una década, nunca es tarde cuando se piensa en asumir la responsabilidad, y más esta, de la protección de la vida de nuestros conciudadanos. Mire que la ley era clara, decían el artículo 54, en un plazo no mayor a 90 días, debióse haberse constituido el propio fondo. Estamos un poquito vencidos. Si bien se hizo un esfuerzo, debemos reconocerlo, pues este fondo no tenía las características que debe tener. A decir, crees el Fondo Municipal de Gestión de Riesgo con unas cuentas, pero sin financiación, sin recursos. ¿Y qué proceso arranca sin músculo? Realmente el músculo financiero es fundamental y es muy importante. Ahora quiero hablar de las características de los fondos, porque es importante que aquí exista esa ilustración que nos permita entender y avanzar hacia lo que estamos discutiendo y hacia lo que en futuro la administración municipal pide el apoyo a través de esa ponencia positiva. Lo primero es que los fondos tienen autonomía patrimonial y financiera, a decir,
esos recursos están ahí y tienen un propósito. Implica solo disponer de ellos en situación de emergencia o desastre. Y solo para las situaciones de conocimiento, reducción y manejo del desastre en el territorio. Eso es fundamental porque es que la destinación de un recurso tan importante como es para los procesos de gestión de riesgo tiene que estar ahí en esa disponibilidad casi que permanente. Por una cosa muy sencilla, es que no sabemos cuándo será la siguiente emergencia, o al menos no hay un cronograma que nos permita tener esa, comillas, programación. Esa autonomía también le permite en situaciones de emergencia actuar bajo los marcos especiales que nos brinda la Constitución Política de nuestro país, y entre ellos la declaratoria de calamidad pública. Contarles que en febrero de este año se declaró la calamidad pública por el tema de la planta potabilizadora de agua, y la figura que actualmente tenemos no sirvió, no nos permitió utilizarla como ese fondo que debiera ser, que además de tener unos recursos nos hubiera permitido recibir otros a través de mecanismos de referencia directa en el marco de la declaratoria y agilizar los procesos de contratación. De hecho, tuvo que hacerse un esfuerzo grande jurídico donde a la par de la calamidad se declaró una urgencia manifiesta casi que en contravía del ordenamiento, porque eso no lo permite nuestro actual fondo, tener esa dinámica necesaria. Es fundamental y es muy importante que esta autonomía se preserve, se conserve y se dé en nuestro fondo. Otro es la inembargabilidad de los recursos. Por ser de origen público, sabemos todos que esos recursos son inembargables, pero el legislativo hace un acento especial en las cuentas de los procesos de gestión del riesgo. Cuando inicialmente da la ley 1523 y luego da los desarrollos normativos de cómo se establecen los fondos en el país, acentúa y comienza a decir esa plata es intocable, es inembargable. Otro elemento que caracteriza nuestro fondo, con estricto apego a la ley, es que estos recursos no están sujetos a la anualidad presupuestal. Bien sabemos que lo público se proyecta para la anualidad y debe ejecutarse en la anualidad, porque así lo establece nuestro marco normativo para atender las demandas de los ciudadanos en sus diferentes servicios. Pero como el proceso del desastre, lo decía anteriormente, no tiene un cronograma, no tiene un horario, y no sabemos cuánto va a costar la siguiente emergencia, pues tenemos que romper algunos principios, como es el principio de la anualidad presupuestal. Eso significa que lo que queda en ese fondo no procede a esa liquidación anual presupuestal y que por el contrario, año a año, este fondo puede ir incrementando sus recursos. Aspecto fundamental porque a decir, tal vez cuando tengamos alguna suficiencia con el paso de unos años y ocurra una gran emergencia, se van a tener unos recursos en disponibilidad para apalancar las fases de respuesta. No hay unidad de caja. Eso es muy importante, porque esos recursos entran y pasan a una cuenta especial. Tiene que abrirse una cuenta bancaria con nombre y apellido, Fondo Municipal para la Gestión del Riesgo del Desastre del municipio de Yopal. Recursos que, vuelvo a insistir, acompañados de esa autonomía patrimonial, independencia financiera y contable de los recursos, van a hacer que siempre estén ahí para los procesos del desastre. Algo importante también, y es que al hablarse de procesos, estos recursos de fondo nos pueden contribuir enormemente a esas dinámicas o esos requerimientos que nos da la comunidad. Y nos abre una puerta para actuar a través de los procesos de gestión del riesgo que hablaré ahora. A decir, hay comunidades que necesitan reducir su vulnerabilidad y a través de estos procesos de conocimiento, para el caso de las comunidades que están en entornos vulnerables, hay que reducirles el riesgo y es ahí en donde actúa los procesos de uso del fondo para reducir la vulnerabilidad presente en el territorio. No es solo un fondo acumulativo, no. También nos permite intervenir cuando ocurra o se suscite una situación que así lo establezca. Nuestro fondo, nuestra propuesta de fondo, ya comienza
a dar hueso o a tener forma, dejar de ser masa, cuando en el desarrollo del articulado comenzamos a hablar de fuentes de financiación. El artículo 53 de la ley 1523 nos habla de que debemos tener los fondos y que debemos tenerlos con esa fortaleza económica, pero contrario a eso no habíamos avanzado de sobremanera, y entonces vamos a encontrar en nuestro fondo que tenemos unas posibilidades de ingreso a través de SGP, ingresos corrientes de libre destinación, SGP del propósito general. Ahí vamos a encontrar que ya nuestra idea comienza a materializarse y las posibilidades de apoyo y desarrollo de realidades en los territorios se vuelve realidad. Comenzamos a hablar que nuestro fondo comienza a tener fondos. Y ahí sí que vamos avanzando en lo que es el deber ser, no solo de las demandas sociales, sino también de los cumplimientos normativos que nos establece la línea de gestión de riesgo de la política pública nacional. Este fondo, además de tener el apalancamiento financiero y el apego a la política nacional en lo normativo, establece una junta directiva, el mismo marco normativo que es bastante riguroso para los procesos de gestión de riesgo, nos establece que habrá una estructura directiva en donde el presidente de este fondo será el señor alcalde del municipio y donde habrá participación de otras entidades que de una u otra forma guardan relación con los procesos en territorio, como es gobierno, hacienda, planeación y la propia dependencia como la Secretaría Técnica de la Junta Directiva del Fondo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres. Este fondo no solo aprueba, sino que además señala políticas de manejo e inversión de recursos. Es bueno la tenencia de un equipo equipero para que genere acciones de control sobre las decisiones, para que se establezca qué hacer con eso dentro del marco de la política de gestión de riesgo del territorio, y acompañado con nuestro plan municipal de gestión de riesgo que nos comienza a dar líneas sobre el qué debemos hacer, más fácil van a ser los procesos de gestión del riesgo. Estos fondos, bajo el ordenamiento de la ley 1523, deben tener una serie de subcuentas, es decir, no es un acumule plata, no. Por el contrario, nos dice, oiga, ese fondo debe tener unas líneas especiales que deben considerarse para que el proceso de gestión del riesgo del desastre sea ordenado y conforme a lo establece la Política Nacional de Gestión del Riesgo del Desastre. Una primera subcuenta que el acuerdo ordenaría establecer es la subcuenta de conocimiento del riesgo. Hay que saber qué está pasando en nuestro territorio. Hay que saber qué es lo que está pasando en Buenavista y por qué se está generando ese fenómeno de remoción en masa. O por qué se han incrementado los fenómenos de socavación en el río Cravosur, sobre todo en la cuenca, ¿sí? ¿Qué es lo que está causando esas problemáticas? A decir, aquí en Balconcitos, por citar ejemplos que todos tenemos de forma reciente en el radar, pero también hay unas dentro de los componentes territoriales que es importante comenzar a saber qué pasa. Hay que conocer el riesgo en el territorio. Conocer el riesgo significa diagnosticar el paciente para tomar las mejores medidas después del diagnóstico. Una vez sabiendo qué hay y cómo debemos trabajar, hay que hablar de reducir el riesgo. En el territorio las comunidades están expuestas y para nadie es una mentira, pero hay acciones que se pueden desarrollar para reducir el riesgo del desastre. Y esto significa manejar los fenómenos que amenazan a nuestros ciudadanos, pero también disminuir la exposición y vulnerabilidad de las personas, disminuir la exposición y vulnerabilidad de las capacidades productivas de un territorio. Es comenzar a manejar esos eventos y elementos físicos que generan peligro en el territorio. Hay una cuenta, la tercera, que es la del manejo del desastre. A pesar y hasta en las sociedades organizadas de que se tengan las mejores medidas para conocer qué va a pasar, tener las grandes capacidades de respuesta, ocurren las emergencias. Y entonces ahí es fundamental tener una cuenta para el manejo del desastre. Bien lo decía ahorita un honorable concejal que me precedía en la palabra, no puede ser que dependamos de un tercero para darle una asistencia humanitaria de emergencia cuando una familia ha perdido sus capacidades inmediatas de subsistencia. A decir, no quedó con qué hacer un tinto.
No quedó con qué hacer un caldo en la mañana, porque eso es lo que pasa cuando el río Cravosur en sus grandes crecientes impacta el territorio, o cuando una familia ha perdido todo después de un incendio, o cuando pierde su vivienda después de un fenómeno de remoción en masa. No podemos esperar, porque es que el territorio tiene una responsabilidad dentro del marco de la ley, y entonces en este momento la responsabilidad se ha abordado desde hagamos gestión. No, yo creo que aquí hay que marcar un paso que, si bien no son todos los recursos que se quisieran, sí son importantísimos. Es más, se crea la puerta para que nos ingresen recursos. También se mencionaba en una de las intervenciones por un honorable concejal. Y esto significa que en este momento, si nos llegaran recursos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, no podemos recibirlo. Porque la puerta de ingreso no se puede usar. Esa puerta está trancada. El fondo no tiene esa posibilidad. Entonces, aquí abrimos una ventana que nos permite esas posibilidades de financiación. Ocurren y ocurrirán los desastres y es necesario tener otra cuenta que hable de recuperación. Una vez ocurre, las comunidades no solo esperan una asistencia humanitaria dentro de las primeras 48 horas, ellos esperan que sus dinámicas productivas, sus dinámicas sociales, sus dinámicas de entorno vuelvan a reconstruirse, y ahí es donde juega el proceso de recuperación, porque no es llevar un mercado y ya ahí se sucedió la emergencia, démosle 5 tazas y 5 tejas y ya se solucionó el problema. La recuperación requiere en los desastres unas circunstancias mayores que comiencen a generar esa nueva dinámica, esa dinámica de que el territorio viene bien claro, y es la resiliencia. Yo me veo afectado, pero rápidamente comienzo a recuperarme porque he sido impactado. Y otro, la protección financiera. Debemos fortalecer este recurso porque no podemos seguir perdiendo cada vez que ocurre algo. Debemos tener asegurado, ejemplo, las cosechas. Los agricultores año a año, cada vez que tienen un problema pierde, pero no hay un seguro que les proteja. O si ocurre una gran tragedia, no hay seguros contingentes que nos permitan recuperar lo asegurado. O es más, si ocurre una gran tragedia, no tenemos un crédito contingente que nos permita acceder de pronta y rápida manera, ya en el tiempo, no lo hay. Entonces, es necesario a tratar la problemática de la forma integral como debe ser, y no pensar más en el pueblo. Yo creo que en algunos temas nos toca discutir como la gran ciudad que es hoy Yopal, y generar medidas de acción y de decisión para una Yopal proyectada a 30, 40 años. Sin temor, puedo decirle que este fondo pasará esos tiempos de gestión para que se vuelva a debatir, salvo circunstancias del crecimiento de la ciudad que nos conminen a analizar las cifras de financiación. Pero lo que es el marco, la estructura y las líneas de ejecución, todas se ajustan a nuestra política nacional de gestión del riesgo del desastre de nuestro país. Así que, honorables concejales, nosotros como administración municipal, siendo conscientes de esa imperante necesidad que tienen los habitantes del territorio, recurrimos hoy para pedirles una mano en este gran propósito. Son pasos que impactan líneas de nuestro plan de desarrollo. Son metas que nos fijamos como acciones de gestión y de trabajo en equipo con el Consejo, porque esto no lo hacemos solo. Son líneas que nos permitirán avanzar a lo que es el deber ser los procesos de gestión del riesgo del desastre. Que estaban un poquito fuera de carril, no nos vamos a detener más en esa discusión. Perdemos mucho tiempo, mucha energía, analizando lo que no está bien, ver el retrovisor. Tenemos muchos problemas adelante como para detenernos en esos aspectos. Muy por el contrario. Esta es la gran oportunidad de materializar acciones de gestión desde lo público para cumplir la política pública, para cumplirle a nuestros ciudadanos y para garantizar seguridad, para garantizar desarrollo sostenible, para garantizar esa asistencia que tanto merecen y necesitan los ciudadanos del municipio, que año a año se ven afectados por las dinámicas de riesgo en el territorio. Muchas gracias. Muchas gracias,
mi capitán Arbey Ramírez, director de gestión de riesgo municipal, por esas palabras tan claras, precisas sobre este tema, donde se va a derogar este artículo 0, el 04 del 2013, y se va a crear este fondo tan importante para el municipio, donde este fondo tenga autonomía financiera en caso de una emergencia, ya que no la tenemos, y además que ese acuerdo quedó como sin padrino, sin doliente, y no había de dónde llegarle los recursos. Terminada la intervención de la administración, le pregunto a la señora secretaria si tenemos comunidad inscrita. Señor presidente, no tenemos comunidad inscrita. No hay comunidad inscrita, entonces seguimos con la segunda ronda de concejales. Y si no hay intervención de los concejales, cerramos la segunda ronda y le pregunto a los partidos el sentido de votación. Wilson María Pesca, Partido de la U. Mauricio Efraín Rosoceli. Señor presidente, el maíz votará de manera independiente. Cristóbal Torres, Partido Liberal Colombiano. El Partido Liberal Colombiano votará de forma independiente. Rafael Antonio Vargas Pinto, Partido Cambio Radical. De forma independiente, Cambio Radical, señor presidente. Gonzalo Biancha, Partido Colombia Renaciente, votará de manera independiente. Estimados concejales, vamos a proceder a votar el proyecto en el siguiente. Señora secretaria, tenemos las actas radicadas. Señor presidente, tenemos las actas radicadas en la secretaría. Muchas gracias. Entonces procederemos a votar el proyecto al siguiente orden. Al informe de ponencia, al llamado a lista. Al informe de ponencia, Wilson María García. Mauricio Efraín Rosso. Aprobado. Cristóbal Torres. Positivo. Rafael Antonio Vargas. Positivo. Gonzalo Bianchá. Positivo. 4 votos positivos. Aprobada la ponencia con sus modificaciones, señor presidente. El articulado del proyecto al llamado a lista. Wilson María García. Mauricio Efraín Rosso. Positivo. Cristóbal Torres. Positivo. Rafael Antonio Vargas. Sí, señora. Gonzalo Bianchá. Positivo. 4 votos positivos. Aprobado el articulado del proyecto, señor presidente. Título del proyecto al llamado a lista. Mauricio Efraín Rosso. Sí, señora. Wilson María García. Cristóbal Torres. Positivo. Rafael Antonio Vargas. Sí, señora. Gonzalo Bianchá. Positivo. 4 votos positivos. Aprobado el título del proyecto, señor presidente. Parte emotiva al llamado a lista. Wilson María García. Mauricio Efraín Rosso. Sí. Cristóbal Torres. Positivo. Rafael Antonio Vargas. Sí, señora. Gonzalo Bianchá. Sí, señora. 4 votos positivos. Aprobada la parte emotiva del proyecto, señor presidente. Parte legal al llamado a lista. Wilson María García. Mauricio Efraín Rosso. Positivo. Cristóbal Torres. Positivo. Rafael Antonio Vargas. Positivo. Gonzalo Bianchá. Positivo. 4 votos positivos. Aprobada la parte legal del proyecto, señor presidente. Le pregunto a la Comisión de Presupuesto si está de acuerdo que este proyecto de acuerdo pase a plenaria al segundo debate al llamado a lista.
Wilson María García. Mauricio Efraín Rodas. Positivo. Cristóbal Torres. Positivo. Rafael Antonio Vargas. Sí, señora. Gonzalo Biancham. Positivo. 4 votos positivos. En la Comisión de Presupuesto y Asuntos Fiscales pasa a segundo debate en plenaria el proyecto de acuerdo 037 del 2024, por medio del cual se deroga el acuerdo 04 del 2013 y se crea el Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres del municipio de Yopal y se reglamenta su operatividad. Seguimos con el orden del día, estimada secretaria. Cuarto, proposiciones y varios. Estimados concejales, estamos en proposiciones y varios. Si no hay, damos por cerrado este debate en comisión del proyecto de acuerdo 037. Que tengan una excelente tarde.